La tierra justa, las tierras de los amigos, el Huichán Mapú. Artículo dentro de el libro Historia de los antiguos mapuches del sur de José Bengoa. Esta investigación acerca de la navegabilidad de los ríos, la utilización de canoas para navegarlos y los sistemas de contactos, de matrimonios y de intercambios, de las imágenes acuáticas y fluviales de la religión, tiene por sentido tratar de comprender cómo surgió la idea de asociatividad en la organización social mapuche. Todos estos elementos nos han ido mostrando que la sociabilidad mapuche surgió de los contactos que muchas veces, y no exclusivamente por cierto, posibilitaban los ríos. Ciertamente había senderos por donde transitaban las personas y los animales domesticados. Como veremos más adelante, existían sectores donde se habían construido calles o avenidas con árboles plantados en sus orillas, que las demarcaban. Pero la mayoría de los sitios ceremoniales, aligüenes, como los hemos denominado, estaban a las orillas de un río, por muchas razones: limpieza, poder bañarse en verano y en particular para posibilitar el arribo por el río de los visitantes. Allí se encuentra el origen de las relaciones matrimoniales mapuches, de la familia en nuestro territorio. Es el origen de los linajes mapuches, agrupaciones enormes de parientes cruzados entre sí, que no solo posibilitaron que la sociedad funcionara sin un Estado centralizado, sino que impidieron que ese Estado se construyera y concentrara el poder. El concepto de linaje ha sido largamente trabajado y estudiado por la antropología. Desde el punto de vista estructural, los sistemas de linaje son segmentarios, establecen grupos corporativos, tienen símbolos comunes y se oponen los unos a los otros comunidades diferenciadas. Escrito por Georges Balandier. La tierra de los amigos, la tierra de las alianzas matrimoniales, las tierras de paz y sabiduría son el Huichán Mapu de los antiguos mapuches. El verbo huicha es aliarse, coaligarse con alguno. El adjetivo huichán es aliado o socio, según la traducción del diccionario del padre Ernesto de Moeschbach, que sigue al padre Félix de Augusta. Espacios sociales habitados por gente amiga, personas a las que se debe invitar a las fiestas, gente conocida por relaciones de parentesco, aliados frente al peligro, compañeros para realizar aventuras. El Quillatún, la ceremonia más importante de los mapuches, establece y significa hasta el día de hoy un momento ceremonial muy especial para reproducir y reafirmar los lazos de parentesco, aunque lejanos, siempre efectivos. Los antiguos cronistas contaban este ceremonial, y lo hemos visto personalmente y participado en numerosas oportunidades. El conchotún, como generalmente se lo denomina, es el momento en que las personas expresan su amistad a su concho, su amigo y pariente, su hermano. Concho se lo traduce impropiamente como compadre. No cabe duda de que el compadrazgo en la cultura criolla establece fuertes lazos de amistad, pero en la mapuche funda relaciones sociales específicas, espacios territoriales y un colectivo social. Se reúnen en un lugar cercano al rehue y juntos comen de la carne del cordero, luego beben y se dicen cosas hermosas, que se quieren, que se conocen de tanto tiempo, que son parientes por este lado y por el otro. Antiguamente y aún hoy, en algunas partes, los conchos se quieren, se ayudan, se protegen. Es una amistad para toda la vida. Esta sociabilidad era incomprensible para los españoles. La veían como flojera, con borracheras permanentes, en grandes reuniones que no terminaban jamás. No podían comprender que era una sociedad sin organización estatal y, por lo tanto, con una base de convivencia que se asentaba en ese vivir en común, estar mucho tiempo juntos, bailar y rezar, lo que eran una y misma cosa, cultivar las reglas de la cortesía. Así se conformaban las redes o líneas, como traducen algunos mapuches viejos, las alianzas entre familias, las familias emparentadas. Es el Puichán Mapu, la tierra de los amigos, de los aliados, tierra justa, tierra buena. Según don Segundo Huenuñanco de Malalhue, de la misión de Panguipulli, relatado al padre Augusta, ese sería el territorio de todos, de la agrupación mayor a la familia, LOF, que se expresaba concretamente en las festividades en que se convidaba a los nobles de todas las tierras. Huichecuful con Pumapu, con Mapu Pulmen. Si bien estos textos son de personas que vivieron en el siglo XVIII, son además los únicos originales que tenemos, de áreas muy antiguas, y como decimos en el texto, los que mantuvieron ciertos recuerdos o sombras de la sociedad ribereña. Se reconstruyeron después del cataclismo de la conquista en los ríos del sur más escondido y allí pudieron vivir varios siglos.
Los ríos unen y separan los linajes. Hemos tratado de desentrañar de diversos relatos de estas agrupaciones para tratar de adentrarnos en la lógica de su territorialidad. La alianza de los linajes va pasando el agua, dicen los textos. Esto es cruzando los ríos y lagunas y convidando a la ceremonia a uno y otro jefe de las colectividades que se encuentran en torno a las aguas. Cita. Entonces el jefe Quilche hacía correr la voz. Enviaba un hombre entendido que sabía parlamentar. Este traía la nueva. Llegaba la noticia a Malalhue. De ahí el jefe, el de Malalhue, pasaba el mensaje a otra parte. Llegó la noticia a Coreltúe. Procediendo de allí llegaba a Trinquel. Salió de allí y venía a Comohue. Ahora pasó la noticia, el agua, llegando a Panguipulli. La recibió el Ulmen de Codcod. Ahora pasaba el agua para Cayumapu. Llegaba allí, pasaba a Tralcapulli. De Tralcapulli procedió en la misma dirección. Fue a Puyenqui, de Puyenqui pasó a Coñaripe. Así llegó hasta Yuñuque, Liquiñe. De esta manera sabía la noticia de toda esta fila de tierras. Bajaba hacia Purulón, Pucón, con procedencia de Quilché. Siguió camino en la misma dirección, llegaba hasta San José. También iba hacia Coihue y a Furihuincul en otra dirección. Esto es de padre Félix José de Augusta, fila de tierras. A través de este relato podemos imaginar la red de mensajeros que partía con un aviso a lo largo de los ríos desde las alturas de la laguna hoy llamada de Panguipulli hasta cerca de Valdivia. Iban estos mensajeros cruzando los ríos de uno a otro lado y probablemente usaban embarcaciones para hacer más expedito su desplazamiento. La red o línea de tierras justas se ha construido a lo largo y a ambas partes del río Calle. El caso que estamos viendo saliendo de Panguipulli, cruzando las aguas de una a otra parte y llegando hasta la desembocadura del mar. Esa es la línea que se congrega a rezar, que se consulta, se llama a la defensa y también a la guerra. En estas asambleas jugaba un papel central el hombre de la palabra, traducción literal de Nenpin, o según la manera de escribirlo, dice el relato que allí estaba el hombre puesto por Dios, el Nenpin, Nenpin o Huepin, aquel por el cual se sabía las cosas futuras. Este jefe u hombre sabio era el que poseía la capacidad de transmutarse y conocer el lenguaje de los pillanes. Es por ello que se denominaba como la persona que conocía las palabras. Pi en mapuche es palabra, hablar o voz. Es que el Ñempín tenía sueños, visionarios en que se le hablaba. Entonces manifestaba sus revelaciones, se las comunicaba a los caciques. Entonces ellos se constituían en asamblea. Fei meu, fei chagüe que fuyen, chagun que fuyen. Haremos pues votos a Dios, que nos ha creado, con el fin de que nos vaya bien y consigamos abundante cosecha. Esto también del padre Félix de Augusta. La oración los juntaba, al igual que los matrimonios, la guerra, la organización de grandes viajes, la celebración de fiestas importantes. La línea venía desde el mar a la cordillera, siguiendo los cursos de los ríos. En el río Imperial la línea va de orilla en orilla estableciendo las alianzas, los amigos, la tierra buena. Alza la voz, Painemilla. Así pues, a lo largo del Lafquén están mis caciques, está mi Paineñanco que forma un grupo parte de con sus mocetones donde circulan sus consejos. Vive mi suegro Caripán y mi Yanquiñanco. Él es de Rugimpuyes, en su tierra Calof. Viven los hijos que dejó el finado Hueracaní. En su tierra Coyico, el hijo que dejó mi finado Carmunahuel. Se llama Antinahuel en su tierra Yihuin, el hijo a que dejó mi finado Huincal. También está vivo en su tierra Quechucahuín, el hijo a que dejó mi finado Lonconahuel. Él dejó uno solo, su hijo Quilempan, y otros que son de mi finado Calfuyanca. Están todos mis buenos caciques. Esta cita tiene varias notas al pie. Augusta tradujo Lafquén por mar, cuando en este caso se trata del río, ya que todos los caciques que se indican están en el río arriba de la Imperial, partiendo desde Puerto Saavedra. Nosotros, para no tergiversar la traducción del padre Félix, hemos dejado Lafquén. El mapuche dice, Femi mai wif Lafquén mai ta melei tañi pulonco. Otra cita, Calof es una comunidad que hasta el día de hoy queda ubicada al borde del río Cautín entre Puerto Saavedra y Carahue. Esto es subiendo el río desde la costa donde habla el cacique Painemilla. Coyico está en Carahue.
Hasta el día de hoy se congregan las mismas reducciones que aquí son nombradas en Guillatunes, según me ha manifestado el machi de Coyico. Coyico está en la margen derecha del río, mostrándonos que los ríos no establecían divisiones, sino complementariedades y comunicaciones. El padre Moesbach, conocedor de la zona, dice que se llamaba así por el agua de color rojo que trae el estero de ese nombre, que desemboca en el Imperial. Carmunahuel es Carmona, apellido español, seguido del designativo Nahuel, tigre. El cacique Carbona vive en lo que es Carahue propiamente tal, por la parte sur del río. La historia de Carmona la hemos recogido de boca de una señora de la comunidad y se refiere a que fue una mujer la que habría llegado a esos lugares hace muchos años. El hijo que tuvo con el cacique la quería tanto que adoptó su nombre. Tenemos un relato con la descripción detallada de la casa y modo de vida de este cacique principal en el ingreso de la fragata de la Marina, que reconoció ese río y que iba al mando del capitán Señoret y que se consigna en este trabajo. La reducción mapuche de Quechucahuín se encuentra más al sureste de Saavedra. El lugar significa donde hubo 5 reuniones o grandes juntas. El río Imperial iba haciendo la línea de los amigos, las redes de los convocados al regue, a los aligüenes en los que se reunía la gente, desde el mar hasta adentro del territorio, las familias que se casaban entre ellas, los que formaban la agrupación para las guerras. El río los comunicaba. A lo largo del río Imperial el asentamiento estable indígena debe haber sido muy antiguo. Las orillas de estos ríos están señaladas claramente como densamente habitadas. Más complejo es un tercer caso que hemos estudiado en las comunidades de Cholchol y su relación con Quepe y el Alto Cautín. Los caminos de hoy no conducen fácilmente a relacionar el Alto Cautín con esas comunidades. Solo comprendiendo la navegabilidad del río Cholchol, como lo hemos hecho más atrás, desde sus orígenes en Galvarino, pasando el Cautín y subiendo posiblemente por ese río hasta Quepe, se entienden las antiguas alianzas y relaciones entre esas familias de las orillas de los ríos. Nota al pie, son los que fueron denominados posteriormente como abajinos. Ver la historia de las familias en la historia del pueblo mapuche. En ese libro no alcanzamos a explicar el por qué existían esas alianzas cuando por su ubicación geográfica los maquehuanos y boroanos deberían haberse relacionado mejor con los arribanos y no con los abajinos. Los cayupi de Coyinco en Imperial dicen que, como está Coyinco tan cerca del mar, viajaban a la costa a buscar pescado para secar uche, cochayuyo y conchas para varios usos. Mi padre citó al parlamento. Viene gente de las reducciones cercanas de la de Puaucho. Mi padre Curmira Cayupi habló. Dijo que convenía que los comprometidos se entregaran. Lo contradijeron, él porfió y amenazó. Entonces uno lo insultó, la gente se dividía en pareceres. Entonces un cacique de Boroa dijo que no fueran presos sino a declarar. Esto es Tomás de Guevara, Las últimas familias. Guevara señala, dio Cayupi estos datos al autor en 1902. Cayupi era un anciano alto y delgado que vestía un traje negro de levita. El cacique de Imperial reúne a todo el sector que va desde el alto río Cautín hasta la costa. Los caciques de Cholchol, Imperial y Boroa hasta Quepe eran amigos, y sus familiares se casarán entre ellos durante siglos. Una vez más vemos que la alianza se produce a ambos lados del río. Desde Galvarino a Cholchol hay más de 40 kilómetros que se podían atravesar por el río. Nota al pie. La alianza histórica entre las agrupaciones de Cholchol y de Maqueguaya, Quepe y el Valle Central no se puede explicar si no es por la existencia de la comunicación fluvial, ya que existen entre ambas áreas distancias muy grandes y cerros que separan y dividen el espacio. De allí a Imperial hay otros 30 también navegables en ese tiempo. A lo largo de ese río transversal vivía una población muy numerosa. Se unía con el río Cautín hacia arriba, hacia la cordillera o subiendo por el Quepe que como hemos visto era cruzado por los Huampos. Se producía un enorme espacio de intercambios en lo que hoy podríamos denominar la cuenca del río Imperial. Allí se desarrolló quizá la sociedad agrícola más avanzada del sur de Chile, como iremos viendo en el próximo capítulo. Las 3 grandes agrupaciones que percibieron los españoles correspondían, por tanto, a los 3 grandes ríos, a las 3 grandes cuencas de la Araucanía. Va a existir un comportamiento semejante de cada una de ellas en toda la historia indígena, en toda la historia de guerras. Más adelante, estas agrupaciones en torno a los ríos se transformarán y cambiarán de sentido como consecuencia de la adopción del caballo. Los caminos ya no serán los ríos, sino por el contrario, estos dificultarán el paso de las caballerías. Las agrupaciones del siglo XVIII
Los llamados Butalmapu o Grandes Tierras serán alianzas de norte a sur y no de la cordillera al mar, como las primitivas o iniciales. Sin embargo, creemos que las que se constituyeron en el largo periodo de la sociedad ribereña seguirán teniendo una importancia cultural profunda. El Huichan Mapu ha constituido históricamente el ideal moral mapuche. Es el logro del equilibrio entre los diversos elementos naturales y sociales. Es la existencia de amistad y paz en la sociedad, entre los amigos. Los y las machi, hasta el día de hoy, hacen de esta tierra de amistad el ideal de sus predicaciones. No se trata solamente de que exista prosperidad, sino de que ella esté afirmada en la justicia de las relaciones. Es por ello que se la puede traducir como la tierra justa. Nota al pie. Es el ideal de la comunidad. Sin embargo, no utilizamos esta palabra ya que hoy en día comunidad da cuenta exclusivamente del nivel familiar y no de este más amplio, del que acá estamos tratando de dar. Un territorio determinado en que las familias viven en armonía unas con otras. Conseguir una tierra donde exista esta justicia y modo de vida es lo que conduce a la sabiduría de los jefes, es el ideal de sabiduría. Por eso estas tierras, Huichan Mapu, pueden ser traducidas también como tierras donde la sabiduría se ha transformado en costumbre, donde la envidia, el mal, el calcu, origen de todos los males, ha sido expulsado. Los ríos formaron las tierras justas, los espacios de los amigos, la alianza de los grupos familiares permanecieron desde muy antiguo en la historia. Esta sociedad fue la que encontraron los españoles al cruzar el Biobío. Quedaron maravillados. Era una sociedad sedentaria de agricultores que vivían a orilla de ríos navegables, atravesados con sus canoas, yendo y viniendo desde sus casas paternas a las de sus maridos. Esta sociedad no imaginada por los actuales chilenos, oscurecida por la visión racista y discriminadora de nuestro pasado, es la que se expone en el capítulo siguiente.